La justicia de Dios es el tema del libro, y aquí nos vamos a enfocar en nuestra responsabilidad a los débiles en la fe. Capítulo 14, comenzando en el versículo 1, dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no le hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muéramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Por favor, tomar asiento. Es aquí en este capítulo que comenzamos a ver el deber del cristiano adentro de la iglesia. Vivimos en una cultura, en un mundo donde uno tiene que hacer muchas diferentes cosas para ser aceptado en diferentes grupos. Tienes que cambiar, tienes que pensar de esta manera, tienes que vestirte de esta, si vas a ser aceptado en ciertos grupos. Pero en el cristianismo ya no es necesario, porque Jesús ya ha hecho todo por nosotros y somos aceptados por Él. Amén. Ahora, la aceptación debería de ser una de las maravillosas realidades de ser cristiano. Romanos 15:7 nos dice así: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Me encanta este versículo. ¿Por qué? Porque nos tenemos que recibir. Y vamos a ver, me estoy adelantando en mis pensamientos, pero vamos a dejar que esto se desarrolle. Fíjate, Romanos 1 al 11, ya vimos que es doctrina. Estudiamos mucha doctrina. Vimos que el hombre es condenado aparte de Jesucristo. Vimos la salvación que es por gracia a través de la fe. Vimos la naturaleza nueva, el cambio de corazón, y que nos da un nuevo carácter. Romanos 12 es nuestra dedicación a Jesucristo, nosotros y Jesús. Y luego Romanos 13, nosotros y el mundo. Y ahora aquí Romanos 14, nosotros y la iglesia. Fíjate lo que dice el versículo 4 de Romanos 14. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿No? Se están cociendo, ¿verdad? Nos miro. Ahorita le va a bajar. Ponemos el aire para que despierten, ¿no? No, sí le va a bajar, pero bueno. Nosotros, fíjate, somos siervos que tenemos un amo, y en decir eso nosotros tenemos tiempo, no tenemos tiempo, fíjate, o la autoridad para juzgar. Y quiero que entiendan esto: lo que no es esencial. Eso es clave en nuestro estudio. Y les voy a demostrar y enseñar.
Porque luego uno dice, oh, no debe de juzgar, no me deben de juzgar. No, ¿por qué me juzgas? No. Vamos a continuar. Para entender, primeramente existe la doctrina de depravación, que significa que somos pecadores en nuestra naturaleza. Todos somos pecadores, la palabra lo hace muy claro, lo vimos en Romanos 3:23. Todos somos pecadores. Y eso es ¿por qué no estamos bien? ¿Por qué? Porque en nuestra naturaleza somos pecadores. Satanás, si recuerdas la historia, él quería ser Dios. Y vino con esa misma tentación a Eva de hacerse más. Y es con este entendimiento que podemos entender el por qué queremos que gente haga lo que nosotros queremos, no tanto lo que Dios ha dicho. Queremos que las personas sean como nosotros. Simplemente decirlo es porque las queremos manipular. Quieren que se vayan a comportar como yo. Satanás hizo lo mismo con Eva, la tentación, queriéndola hacerla como él. Ahora, para entender todo esto, lo que estaba pasando aquí en la iglesia en Roma, había problemas sobre la comida y la bebida y los días de observación. Había un conflicto ahí. Y es aquí que vemos en nuestro capítulo que había dos tipos de cristianos. Podemos decir clases de cristiano. El que estaba débil en la fe y el que no era débil. El que era fuerte en su fe. En ser débil, para poder entender, era aquel que no estaba entrenado en su fe, o más bien dicho, no estaba maduro en su fe. Y en sí, su fe no los permitía comer carne que había sacrificado a ídolos. Los ídolos no son nada, recuerda eso. Un ídolo puede ser la botella de agua. No te va a hablar, no es nada. Pero en su fe, porque estaban débil, no podían comer carne. Tanto como algunos judíos que no habían madurado a este nivel de entendimiento, porque había judíos en ese mismo sentimiento. No. Si recuerdas, Pedro, no, yo no, nada inmundo ha entrado a mi vida. No. Pero fíjate, mucho no ha cambiado en la iglesia. Todavía existen los fuertes y los débiles en la fe. Y es por eso que ha habido divisiones a través de los siglos. Personas se ofenden, están lastimadas, confundidas sobre cosas que no son esenciales. Para entender lo que es esencial, doctrina sana, cosas esenciales es como la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo Jesús, el Evangelio. Eso es esencial, no puede haber otra, es esencial. La deidad de Cristo Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. La encarnación, nacimiento de Jesús, Dios se hizo hombre. El nacimiento de una virgen, de la Virgen María, es esencial. La Trinidad es esencial. Salvación por gracia es esencial. En eso sí, tenemos que juzgar y verdaderamente estar firmes en nuestra creencia. Pero luego hay ejemplos de cosas que no son esenciales. Aquí lo que estamos viendo, ¿no? Comer carne, no comer carne. Esencial, no es esencial. ¿Qué tipos de instrumentos tocan aquí enfrente? ¿Dónde van a poner el piano? ¿Qué color la alfombra? ¿Qué tipo de piso? Todo eso no es esencial. Comer o no comer. No es esencial. Pero fíjate, lo que sí Dios quiere es que haya unidad en la iglesia.
Juan 17, 20 al 21 nos dice así: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces Dios desea que haya unidad, pero lastimosamente cuando existe diversidad, uno lo ve como mal, porque no se están conformando a como yo soy. ¿Ven? Y uno cree que es mal, lo dice, lo cree, y ellos piensan que no hay unidad. Pero Dios desea que, fíjate, haya unidad, tanto diversidad. A nosotros no nos gustan cuando las cosas cambian. No nos gustan cambios. ¿Pero por qué? No, porque entonces uno dice, pues yo también tengo que cambiar. Y no queremos cambiar. Nos gusta estar cómodos. 1 Corintios 12, 17 al 20 nos dice así: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces hay diversidad adentro del cuerpo de Cristo Jesús. Amén. Tenemos diferentes dones. Amén. Dios nos ha llamado a hacer algo diferente a cada uno de nosotros. Amén. Porque no todos podemos ser oídos, no todos podemos ser boca. Entonces hay diversidad adentro de la iglesia, pero al mismo tiempo existe una unidad. Tan importante entender esto. Ahora, con esto dicho, nos podemos enfocar en 3 puntos aquí en esta mañana. La aceptación es la única opción, versículo 1 al 4. La aceptación de lo no esenciales, versículos 5 al 6. Aceptación del señorío, versículos 7 al 12. Comenzando con el primer punto, la aceptación es la única opción. El versículo 1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opinión. Recibirlo a uno mismo como amistad, demostrando hospitalidad. Recibir o aceptar al débil en la fe, pero no para comenzar un debate con ellos sobre opiniones. ¿Ves? Tan importante. Eso, ¿debería de comer o no comer carne? ¿Qué piensas? No hacer contiendas, fíjate. Pero ¿por qué debemos de recibirlos y aceptarlos? ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho. Dios los ha aceptado. Versículo 3, fíjate lo que dice: el que come no menosprecia al que no come, el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Dios recibe al que come carne y el que no come carne. Para entender y aclarar algo que se nos ha preguntado a nosotros sobre los años, es: ¿qué tengo que hacer para hacerme un miembro de esta iglesia? Muchas veces se me ha preguntado a mí. No tenemos membresía aquí. ¿Quién somos nosotros para decirle a alguien que él o ella no pertenecen aquí? Cuando Dios lo ha aceptado a uno, los ha recibido, ¿quién somos nosotros para decirles que no los aceptamos aquí? ¿Por qué no han cumplido ciertos requisitos? Porque esa es la religión que tienes que cumplir. Pero Dios ya nos aceptó. Dios ya los recibió, dice la escritura aquí. Jesús lo cumplió. Entonces nos dice: recibid al débil en la fe. Recibid al inmaduro. Hablando de aquellos que no han madurado, con la idea que toda comida es permisible. Estamos hablando, una vez más, para entender, de lo que no es esencial en la vida cristiana. Hablando del que es considerado débil en su fe por la falta de madurez.
que todavía le pone mucho peso, énfasis en las cosas que no son esenciales por la falta de entendimiento y de madurez. Muchas veces uno llega con las cargas de la conciencia que fue formada en la religión, pero luego aprende la verdad a través del tiempo. Nos dice: recibid al débil en la fe. Son palabras que verdaderamente debemos de tomar en serio. Pablo nos advierte que no hagamos de la madurez espiritual un requisito para tener compañerismo, porque es lo que muchos hacen. No, pero es que ellos no entienden. Pero es que no es un requisito para tener compañerismo. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos recibió. Nosotros que estamos más maduros debemos de distinguir entre alguien que es débil y alguien que es rebelde, porque es muy diferente. Rebelión adentro de uno es muy diferente que no tengan el entendimiento, que todavía estén débil en la fe. Pero hay muchas razones por las cuales un cristiano pueda ser débil. Primero, puede que sean bebés en Cristo. Los bebés son débiles. Puede que estén enfermos. ¿Por qué? Por el legalismo. Puede que estén desnutridos. ¿Por qué? Por la falta de enseñanza. Puede que les falte ejercicio, necesitando exhortación, poniendo en práctica la palabra de Dios. Pero no para contender sobre opiniones. No hay que aceptarlos con la intención de juzgarlos. ¿Y de qué? ¿De opiniones? ¿De lo que no es esencial? Porque existen los que están listos para aceptar a personas con la idea de cambiarlos a su propia imagen. Que se hagan más como ellos. No como Cristo, más como ellos, más como yo. Recuerda que es Satanás que falló en hacerse Dios y trajo esta misma tentación a Eva. Tanto cuando uno se quiere casar con la idea de que esa persona la voy a cambiar. Increíble, pero eso pasa. Yo los voy a cambiar. Deja preguntarte, ¿puedes cambiar a tus hijos en realidad? ¿Te pueden cambiar a ti? No. Fíjate lo que dice el versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Ahora, traducción en lenguaje actual, por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que está bien comer de todo, mientras que los débiles solo comen verduras. Pablo se fija en aquellos que se niegan a comer carne por una razón espiritual. Quizás la rechazaron porque temían que fuera carne sacrificada a un dios pagano, Dios con D minúscula, o a ídolos, tanto como 1 Corintios capítulo 8, lo puedes leer a tu tiempo. Pero quizás se negaron comer carne porque no era kosher, y todavía se mantenían en las regulaciones y tradiciones de la dieta judía. Ahora, debido a que algunos cristianos no veían nada de malo en esta carne y los otros miraban mucho malo en ella, este era, podemos decir, un irritante entre los cristianos, los creyentes en los días de Pablo. Y dice: otro que es débil come legumbres. Para entender a Pablo, el hermano débil es el más estricto. No es que fueran más débiles en su vida cristiana debido a lo que comían o no, sino que eran más débiles debido a sus actitudes legalistas y su falta de amor hacia los demás, haciéndose más super espirituales, podemos decir. Sin duda, estos débiles no se veían a ellos mismos como débiles,
Y es probable que hasta pensaban que eran fuertes y que los que comían carne eran los débiles. Eres débil porque te dejas ir, comes de todo. Lo volteaban. Y quiero que entiendan esto es tan importante. Esto es lo que el legalismo hace. El legalismo tiene una manera de hacernos pensar que somos más fuertes y que aquellos que no cumplen con las reglas de la manera que nosotros las hacemos, ellos son débiles. Eso es religión. Pero ese es legalismo que puede existir aún entre medio de nosotros. Y es con lo que Pablo está tratando aquí. Así que los débiles solo comen verduras, legumbres. Es la persona que por razones espirituales se abstiene de comer lo demás. Y no es por razón de dieta, porque eso ya es otro tema. Eso es otro tema. Pero por razones espirituales. Marcos 7, 18 al 23 dice así. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces sale de adentro. ¿Por qué? Por la naturaleza caída. Que ya estamos viviendo. Hay un conflicto entre la naturaleza nueva y la naturaleza caída. Entonces no es lo que come, sino lo que está por fuera. Pero es lo que ya está dentro de uno. Bueno, bien sabemos que hay ciertas personas que no comen carne. Ellos han decidido no comer carne, pero eso ya es negocio de ellos. Siempre y cuando entiendan que estamos bajo la gracia y no la ley. Porque muchos te quieren manipular. No puedes comer esto, esto y esto y esto. Hay religiones. Todavía se detienen a la dieta de las restricciones de la ley judía, bíblica del Antiguo Testamento. Está bien si lo hacen o no lo hacen por razones de dieta, pero no por razones bíblicas, porque no los va a hacer más súper espirituales. Pueden comer o no comer, pero no le puedes decir a otra persona que no lo haga o que no lo haga o lo haga, porque la Biblia no prohíbe el comer de carne, sino si uno lo está enseñando, están equivocados. Así que si comes cierto tipo de comida, carne o verdura, es posible que te dé agruras. Pero fíjate, ningún tipo de comida va a afectar la relación que tienes o no tienes con el Señor. Porque eso entra de afuera. ¿Ven? El versículo 3. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. Gloria a Dios. Nos ha recibido. Hay un peligro en que uno puede llegar a tener una actitud fariseica, como los fariseos, en tener una vida fe madura. Oh, yo ya maduré. Yo estoy bien. Ay, pobre tú, que no sabes si puedes o no puedes. El peligro viene en aprender, en tener información nueva. Y uno se le infla el ego, se hinchan con esta información nueva. Y lo que no están haciendo es demostrando amor. Porque si estamos maduros en la fe, es de ayudar a nuestro prójimo. Crecer y madurar. Amarlos,
animarlos, exhortarlos. Pero el que come, no menosprecie al que no come. Sería fácil para un cristiano que se siente libre de comer carne menospreciar a otros como legalistas defraudados. Pero también sería fácil para aquellos que no comían carne juzgar a los que sí lo hacían. Pero Dios ha recibido, dice la palabra, a los cristianos que comen carne. Los ha recibido. El versículo 4 pregunta: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Pablo nos recuerda que no es nuestro lugar juzgar al compañero cristiano de cosas que no son esenciales. Ahí está el énfasis a lo que no es esencial. Ellos se paran o caen ante su propio amo, el cual es Dios. Y te voy a decir, hay mucha división inútil y dañina entre los cristianos sobre cosas, te voy a decir, tontas y sin sentido. Pablo no les dice a estos cristianos que deben de borrar sus diferencias. Les dice que se levanten por encima de ellas como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Tenemos que vernos como partes del cuerpo, como si estar en el mismo equipo. No todos. Está el mundial ahorita. No todos pueden ser ala, no todos pueden ser adelantero, no todos pueden ser el portero. Diferentes posiciones. Pero hay que vernos como en el mismo equipo. Pero no ser dueños o amos con los que servimos. Claro que hay líderes y hay subpastores que deben de ejercer constantemente vigilancia sobre la grey, pero ni uno de nosotros somos el Espíritu Santo que obra y dirige a todo creyente en la iglesia. Pero hay personas que se ponen en ese lugar del Espíritu Santo. Querer corregir al hermano o la hermana porque come o no come carne no es esencial. Traducción en lenguaje actual lo dice así el versículo 4: ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo de otro. Es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no. Así también Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Bueno, segundo punto, la aceptación de lo no esenciales. Versículo 5 nos dice así: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales. Todos los días cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pero fíjate, uno hace diferencia entre día y día. Este sería el débil en la fe, que tiene la idea que un día es más importante que el otro, que un día es más santo que el resto de los demás. Los adventistas del séptimo día. Cristo cumplió la ley. Vamos a estar celebrando Navidad en las semanas que vienen. Y van a venir los que no vienen todo el año a los servicios. Pero sienten que tienen que estar aquí para el servicio de Navidad. ¿Por qué? Porque piensan que están cumpliendo. Como si ganaran puntos o el por qué cumplieron, van a recibir una recompensa por haber asistido los servicios 2 veces al año, en Pascua y en Navidad. Toman un día más grande que el otro, pero todo día es igual. Todo día que vivimos es para el Señor. Pero dice, otro juzga iguales todos los días.
La persona madura, los fuertes en la fe, ven todos los días igual y le dan gracias a Dios por otro día, por esta nueva vida que Él nos ha dado. Colosenses 2, 16 al 17 dice: por tanto, nadie nos juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hoy en día, quizás tanto no es el problema de comer o no comer carne, pero entra el debate, ¿no? Los problemas muy parecidos: ir o no ir al cine, ir o no ir al cine. Existen cristianos que piensan que no pueden ir al cine y otros, claro que vamos a ir al cine. No es esencial. El usar maquillaje, hay iglesias que piensan que uno no debe de usar, las mujeres no deben de usar maquillaje, no, el varón es otra cosa, pero no. O que no deben de usar ollas, que no debes de usar anillos. Puedo usar reloj, pero no anillo, porque el reloj es algo necesario, pero no es una olla. Pero el reloj está bien caro, también cuesta más que los anillos, ¿no? El alcohol, tomar o no tomar. Ahora, aparte de que es un gran problema en nuestra sociedad hoy en día, irónicamente, mientras hay una creencia, evidencia médicamente de sus efectos físicos, tanto sociales dañinos, hay más y más cristianos que escogen ejercer la libertad para participar y causar más tensión en la iglesia. Fumar o no fumar. Increíblemente ya no es el cigarro. Ahora entra la idea de ¿qué? De fumar marihuana, que si soy cristiano está bien. Bailar o no bailar. Quizás ya no es para nosotros porque nos duele la rodilla, el tobillo o algo, pero no. Los jóvenes hoy en día es una prueba de fuego para el cristiano. Traducción de la Biblia, usa la Reina Valera, la Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, traducción en lenguaje actual, y algunos círculos cristianos, la traducción que usas o no usas puede determinar si eres aceptado o no eres aceptado. Increíble. La moda. Algunos cristianos ven la moda como algo mundana, juzgando al hermano o la hermana. ¿Por qué? De la manera que se visten. Porque entran con peinado nuevo, ¿no? Entraron bien pipiri nice en ese día y, ¿no? Música, cristiana o no cristiana. Hoy en día también está la controversia con respecto a la cual es música cristiana apropiada. Riquezas material, simplemente la idea en el carro que uno maneja. Ahí andan de fijones, ¿no? Viendo que, wow. Hermano, qué mal gastado el dinero, fíjate. Fíjate el carro que compraste. Yo diría que están pensando ellos más como Judas. ¿Por qué? Mejor se hubiera vendido este perfume, nos habrían dado el dinero de 300 días de trabajo y con él podríamos haber ayudado a los pobres. Alimentos saludables, el azúcar, cafeína, causan división. Claro que para la salud es una cosa, pero por el querer ser súper espirituales, invitar a otros a participar aún en el ayuno de Daniel, ya es otra cosa. No me vayan a malentender aquí, el ayuno es bueno. Pero ¿por qué lo practicas? Y no hay falta de problemas que nos pueden enredar por la falta de entendimiento. Y por eso dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora, en tales asuntos, Pablo está dispuesto a dejarlo a la conciencia del individuo.
dándonos la libertad para escoger para sí mismo lo que está bien para cada uno. Pero hagamos lo que hagamos, debemos de ser capaces de hacerlo para el Señor, no usando a la conciencia como excusa para comportamientos obviamente pecaminosos, porque la conciencia nos debe de molestar. Muchos a veces preguntan, quieren saber hasta dónde me puedo ir y todavía estar bien con el Señor. Ay, pero mira, aquella persona. Tenemos que entender que muchas veces uno quiere que otros se hagan a la imagen de uno mismo, a nosotros, o nosotros queremos moldearnos así como los demás. Pero fíjate, esta es una convicción personal que debemos de hacer cada uno a la base de nuestro caminar con el Señor. Cada uno de nosotros. Nosotros nos metemos en problemas cuando uno asume que el caminar de otro cristiano está mal. Y uno mismo no camina en la medida de fe que Dios nos ha dado. Lo que puede ser aceptable para mí, no lo puede ser para otro. Fíjate lo que dice el versículo 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Así que lo que hacemos es para la gloria de Dios. Él lo ve todo. Estamos bajo su vista. Le agradecemos por todo lo que está haciendo y por todo lo que no nos permite hacer. Pero gracias a Dios, muchos de nosotros decíamos, gracias a Dios por la carne asada, ¿no? Las carnitas, los tacos de lengua. Y dicen amén, ¿no? El que come para el Señor come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Y este también está agradecido por lo que no hace. Está agradecido por todo lo que tiene y es capaz de hacer. Gracias, Señor. Al otro lado, ¿no? Por los chiles rellenos, los nopales, calabacitas con queso, ¿no? Amén. Entonces, hay un conflicto, pero eso no es esencial. Estamos correteando y juzgando a las personas con cosas que no son esenciales. Ahora que si es doctrina esencial, es diferente, muy diferente. Y aquí vemos la aceptación del Señor. Versículo 7 dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Es aquí que Pablo nos está hablando directamente a todo creyente, al cristiano. El cristiano es una nueva creación en Cristo Jesús. Ya no vivimos solo para nosotros, ahora vivimos para el Señor. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces las cosas que hago, ya no vivo por mí y lo que yo quiero y no quiero. Pero es la persona que solo quiere vivir para sí mismo lo que yo quiero hacer y no considerar a otros, que tenemos que preguntar si verdaderamente conocen a Cristo como Señor y Salvador. Ir de borracho, tengo la libertad de hacerlo. Pero ¿estoy viviendo para mí o estoy viviendo para Cristo? Pero no estoy borracho, nada más estoy tomando bebidas. ¿Y qué de tu prójimo? ¿Estás viviendo para ti o estás viviendo para el Señor? ¿Eres un tropiezo para ellos o les estás dando ánimo y aliento?
ninguno muera para sí. Si vivimos o uno muere, no es para sí mismo, es para el Señor. Debemos entender que de principio a fin nuestra vida está conectada a otras vidas. Pablo les recuerda a los cristianos romanos que ningún hombre o mujer es una isla. Porque hay veces así el cristiano se quiere ser el llanero solitario. Pero el llanero solitario aún traía el tonto, ¿no? No estaba tan solo, y así somos nosotros. Filipenses 1, 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero fíjate, por el beneficio de la obra, por el beneficio de otros. Porque ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Versículo 8. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muéramos, del Señor somos. De principio a fin, nuestras vidas deben de estar dedicadas a Dios. Por lo tanto, hagamos lo que hagamos, lo hacemos para el Señor. Es una vida centrada en Cristo, en una muerte centrada en Cristo. Y esta es la confianza de uno que está en el Señor. El saber y entender que la muerte no es algo en que le tenemos que tener temor. No es un terror, sino una transición de la vida en que vivimos, que estamos viviendo, a la vida eterna. Es todo, nos estamos graduando de este lugar. Ahora, si existe miedo, temor de la muerte, espero que te despierte el saber que no estás preparado, que quizás estás débil en la fe. Espero que puedas seguir creciendo y madurando en el Señor, para que no tengas ese temor. Pablo sabía, me voy de este cuerpo, estoy en la presencia de Dios. Es mucho más mejor para mí. Pero Dios me tiene ocupado aquí en este momento, en sirviendo a otros, para el ministerio. El versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cristo Jesús murió en la cruz por los pecados del mundo. Todo pecado que se ha cometido, tanto aquel que será cometido, dio su vida. Tomó la pena de nuestro pecado, tanto la ira de Dios, para que nosotros pudiéramos ser perdonados y tener vida nueva, tener vida eterna. Ahora nosotros que creemos, vivimos en esta vida nueva bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Antes de ser salvos, vivíamos bajo el señorío de Satanás. Ahora que el Señor Jesús es nuestro Señor, no nomás hoy, pero por toda la eternidad. Jesús es el Señor de la vida del cristiano. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pero tú, ¿por qué juzgas y criticas a tu hermano? ¿Por qué tomas la posición de ser su amo de tu hermano o de tu hermana? Y les recuerdo que estamos hablando de cosas que no son esenciales. Ahora, juzgar por cosas morales o por doctrina es otra cosa. Es otro tema para otro día. Pero debemos de juzgarnos a los que están adentro de la iglesia, no los de afuera.
porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, en decir juzgáis y menospreciáis, tiene la intención de tener aplicación para los individuos estrictos tanto como libres. En cualquier caso, la actitud está mal. ¿Por qué? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Al cristiano estricto le resultó fácil juzgar a su hermano, clasificándolo como un hermano no espiritual que come carne. Al cristiano libre le resultó fácil menospreciar a su hermano, teniéndole como un legalista centurrón. Pero la respuesta de Pablo esencialmente es: no te preocupes por tu hermano. Cada uno de ustedes, tú, ya tienes lo suficiente para responder delante de Jesús ante el tribunal. Tienes mucho por qué vas a responder. ¿Por qué andas de fijón? ¿Por qué andas juzgando a tu hermano de cosas que no son esenciales? 2 Corintios 5:10 nos dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a dar cuentas. Ahora, no vayamos a confundir el tribunal de Cristo con el juicio ante el gran trono blanco que es para el incrédulo. Muy diferente. Apocalipsis 20, 11 al 15 dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy diferente, muy diferente para el incrédulo. El versículo 11 nos dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Fíjate, esta es una cita dada al incrédulo en Isaías 45. Y esta cita enfatiza el hecho de que todos tendrán que presentarse delante de Dios en realidad con humildad y dar a Dios cuenta de sí mismo. Y si este es el caso, debemos dejar que Dios trate con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Que el Espíritu Santo haga su obra en la vida de ellos. El versículo 12 dice así: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Dará cuenta de sí. Cada uno va a tener que dar cuenta de sí mismo. No cuentas de otros. No vas a tener que dar cuenta de tu cónyuge, de tus hijos, compañeros, amistades, familiares. Pero cuentas de sí. Cada uno. Con eso dicho, me recordé de Pedro. Se preocupaba mucho de Juan. Tomen nota de lo que el Señor les dice. Y esta es la aplicación. Volteen conmigo, vamos al libro de Juan. Al Evangelio de Juan. Juan capítulo 21.
Pedro se preocupaba. Comenzando en el versículo 19, dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, mirando hacia Juan. Él mismo, que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Sígueme tú. Deja leerte en la traducción actual. Señor, ¿qué va a pasar con este? Señor, ¿qué va a pasar con este? Fíjate, él toma alcohol. Fíjate, él anda acá. Él hace, ajá. Jesús le contestó, si yo quiero que él viva hasta que yo regrese, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Tú sígueme. ¡Auch! Duele. Pero son las palabras del Señor. ¿Qué a ti? Sígueme tú. Cada uno de nosotros dará cuenta, Dios a cuenta de sí. Cada uno de nosotros. Si piensas que tu hermano o tu hermana está mal, ¿es por lo esencial o lo no esencial? ¿Porque come o no come carne? ¿Porque cree que un día es mayor que otro día? ¿O porque cree que Jesús no es Dios? Muy diferente, muy diferente. Pero las cosas que no son esenciales, yo oigo al Señor decirme a mí, ¿qué a ti? Sígueme tú. Mario, no te enfoques, sígueme. Porque vas a tener que dar cuentas en aquel día. Hay que ponernos.